Ah, Café com Mestres. Todo mês, uma entrevista com alguém que foi importante no meu processo de aprendizagem e de crescimento. E mais uma vez aqui comigo, eu estou convidando Brigitte Champetier-Derry, que é minha mestra em novas constelações familiares, quem eu acompanho já há alguns anos e com quem eu aprendo muito a cada encontro e a cada leitura. Brigitte é consteladora já há muitos anos e é uma incrível mestra de consteladores brasileiros, porque tem vindo ao Brasil já há alguns anos, nos ensinando e nos fazendo crescer com o seu conhecimento, o compartilhamento do seu conhecimento. Brigitte é do Instituto de Constelações Familiares de Madrid, o INCONSFA, e ela estará no Brasil no próximo mês de outubro, do dia 9 ao dia 15, com duas oficinas e um workshop. Vou passar a palavra para a Brigitte para dar as boas-vindas para nós aqui no canal Saber Amar. A Mimi está fazendo parte da live, como vocês podem ver, porque ela adora uma câmera. Então, Brigitte, seja super bem-vinda. É uma honra enorme ter você aqui no canal com a gente, mais uma vez compartilhando o teu saber. Gracias, Claudia. Gracias por haberme invitado a esa entrevista. Para mí es un gran placer, es una emoción volver a contactar con todo Brasil a través de ti. Bom, e um dos temas que Brigitte vai trazer para nós em outubro é o tema das resistências, as resistências em Gestalt e Eneagrama. E eu fiquei muito feliz de ver esse tema, porque eu tenho algumas curiosidades sobre o tema que eu gostaria de aproveitar esse momento de entrevista para aprender um pouquinho com ela. Brigitte, fala para nós um pouco sobre o que te inspirou na escolha desse tema para a nossa oficina. Sí. Como estamos viendo cada aspecto de nuestra vida que nos permite crecer y que hay como un gran principio que es asentir a todo, asiento también a mis resistencias. ¿Qué hago con mis resistencias? Eso es una gran pregunta en el crecimiento. No sé si necesitas traducirlo o sigo. Não, pienso que puedes Eh, seguir porque me parece que está bien ¿Se cerca del entiende? portugués ahí. De Ah, sí. acuerdo. Entonces, con nuestro deseo de estar más en el presente, más felices, más en el éxito, eh, vemos aspectos nuestros que denominamos como defectos, eh, sombras, resistencias. Y como pude descubrir que en constelación, en la sistémica, en las fuerzas del amor, las resistencias no son ningún obstáculo al crecimiento, no lo son, sino que son etapas necesarias a nuestro crecimiento. Entonces, eso me parece tan importante que lo quiero compartir, que ustedes puedan descubrir el papel de cada resistencia y descubrir cuál es mi resistencia preferente. Hum. El papel de la resistencia es como una fidelidad al sistema familiar que hace que por varios sufrimientos de ancestros yo haya recibido una dificultad particular para estar presente. El miedo al cambio, el miedo a sufrir, el miedo a perder el control, cualquier tipo de resistencia que yo íntimamente creo que son malas y que en el fondo son primero fidelidades a unos cuantos ancestros. Cuando me doy cuenta, aprendo que
mi meta está aquí, no puedo ir directamente a mi meta, no. La meta se va a través de las resistencias, a través de los conflictos, a través de los traumas. Así es la vida. Y entonces cuando podemos tener conciencia de nuestra resistencia preferente, es como un gran alivio porque sé que cada vez que estoy en esa resistencia, la vida me está pidiendo algo, la vida me está pidiendo dar un salto, soltar algo. Y me cuesta mucho porque precisamente es mi resistencia, pero a la vez sé que es una etapa necesaria para mí. Tanto sufrir con la resistencia como que un día saltar, dar el salto, ¿no? Eu De fiquei com ahí uma que, dúvida. Sim, perdão. Eu no, fiquei dime, com uma dúvida quando você fala em resistência, e talvez a audiência também tenha. Na verdade, é mais uma curiosidade que uma dúvida. Você citou o medo de soltar o controle, o medo de se entregar, o medo, enfim, os nossos vários medos, né? O medo do êxito. Existem pessoas que têm medo inconscientemente por de ter ejemplo, êxito, né? E pensando sobre isso, eu fico aqui maquinando se esses medos que estão inconscientes, ou às vezes até já estão conscientes, se eles se expressam em dificuldades reiteradas, aquelas que se repetem na nossa vida. Por mais, porque o que eu vejo, né? Posso até falar da minha própria experiência, mas da experiência de clientes que eu venho atendendo, é que determinados temas parece que a cada vez a gente avança, dá uma volta na espiral, mas aquela mesma dificuldade, logo, logo ela retorna e me parece num outro lugar, às vezes até mais desafiadora do que da vez anterior. E eu fico me perguntando se esses padrões que se repetem são, considerados resistência, Brigitte. sí, vamos a ver, resistencia. Podemos generalizarlo a todo lo que nos limita a estar presente. Y presente es estar en la vida, en el amor, en el riesgo, en el presente, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades de resistencia. Y un poco, según la filosofía que se elija, o según pues, la óptica o la terapia o la teoría que se elija, pues las resistencias son descritas de un modo o de otro. Y por eso voy a presentar dos ópticas diferentes, la de la Gestalt y la del Enneagrama, para describir de un modo dinámico eh, unos tipos de resistencia. Dinámico quiere decir una resistencia y vamos a descubrir que sirve para algo. Entonces, que es necesaria, que es útil, pero que yo me acostumbré a una preferentemente y ya no juega su papel. Entonces, cuando tomo conciencia de cuál es mi resistencia preferente, puedo volver a abrirme a su papel y puedo agradecerme estar en esa resistencia. Entonces ya doy un gran salto, doy un gran salto. Y sin embargo, lo que has dicho antes es muy importante, que estamos creciendo en espiral y que hay cosas, por ejemplo, resistencias o por ejemplo, fechas aniversario, que se vuelven a presentar una y otra vez. Ahora bien, fechas aniversario, memorias de trauma, se puede decir que se pueden ir sanando. Pero la resistencia yo veo que forma parte como de la estructura de cada persona. Aham. Y que de joven estás muy atrapado por la resistencia y luego ya con la madurez surge de vez en cuando en momentos importantes.
para decir, cuando tomas conciencia de que ha vuelto la resistencia, porque lo propio de la resistencia es ser invisible, o sea, que yo no quiero conocerla. Es la oposición al consciente a tomar conciencia de la resistencia. La resistencia, ante todo, quiere ser oculta, pero llega un momento con madurez que descubres que en una situación diferente, una situación en que puede haber un cambio, ¡ay! De nuevo estás con la resistencia. Y dices, ah, es que ese momento va a ser importante para mí. Entonces valoras la presencia de la resistencia porque te permite valorar la situación que te está creando ese miedo a vivir, a estar en el presente. Creo realmente que la resistencia va a existir siempre porque es un motor de crecimiento en momentos claves. Então, estou entendendo que, nessa perspectiva, a resistência, ela faz parte da estrutura do caráter, da personalidade daquela pessoa, e ela vai, portanto, estar sempre convidando, e essa foi uma palavra que ficou aqui no meu ouvido, enquanto você explicava sobre resistência. O obstáculo que nos convida a olhar mais amplo, que nos convida a compreender de um outro lugar, que nos convida a dar um próximo passo na nossa jornada em direção a mais vida. Seria isso? Sí, porque con la madurez ya has comprendido, ya sabes cuáles son tus síntomas o los síntomas de esa resistencia. Y de vez en cuando te vuelves a sorprender otra vez. Ay, porque entonces ya miro con curiosidad cuál es la situación que no quiero ver, porque sé que precisamente en ese momento esa situación es importante para que yo dé un salto. Entonces, como que esa resistencia es como un amigo, ¿no? Que Sim, eh, te avisa de que hay algo donde te vas a entregar a algo nuevo, que te permite sim. dar un salto, ¿no? Sí. Nossa, fiquei ainda mais interessada na nossa oficina em outubro. E aí você também vai falar sobre as resistências, sobre a ótica da Gestalt e sobre a ótica do Eneagrama. Foi isso que eu compreendi, pelo Sí, menos. sí, a ver, es que son ópticas muy diferentes y yo las he visto las dos muy útiles. Aham, De la Gestalt he retenido solamente la descripción eh, del acercamiento al momento presente y cómo conseguir tener un momento de intimidad o de presencia total con alguien o con una situación. Y aham, vamos a descubrir que hay una serie de resistencias normales que nos preparan al contacto pleno con la presencia, con el presente, y después otras resistencias que nos van a permitir integrar lo que acabamos de vivir. Entonces, por ejemplo, pues habrá una de las resistencias es ver si eso coincide, esa nueva situación que, que se me presenta, que podría vivir. Esta situación la voy a juzgar. ¿Es coherente con mis valores, conmigo? Me permito juzgarla. Y en el fondo es muy interesante no entregarme a cualquier situación de la vida sin saber si yo voy a estar en armonía, si voy a tener que defenderme, o sea, valorar en qué voy a meterme. Es muy útil, es muy necesario. La gente, quizá, por ejemplo, demasiado joven, empieza directamente sin haber sentido en sí mismo si esta situación le va a aportar, va a ser un riesgo, no merece la pena. Mientras que hay algo en nosotros que nos hace vibrar, que nos hace juzgar primero.
es muy bueno, muy útil, pero el riesgo es si yo me he acostumbrado a estar juzgando siempre. Sí, mm, sí, sí, esta resistencia, como hay varias, antes de empezar algo, si esta ha sido mi preferente, si esta es la donde pongo más energía, entonces si pongo demasiada energía en esto, pues al final no me abro a la nueva situación, me quedo en el juicio. Mientras que es solamente como una preparación, una protección para la acción, que me dice, sí, adelante, o, a ver, prudencia o no. ¿Sabes? Es un momento de observación interna, inconsciente, instintiva, que podemos utilizar después de un modo repetitivo para protegernos de la realidad. Decir, siempre, estar siempre en el juicio sobre lo nuevo que se presenta, en el juicio siempre. Entonces, eso es una resistencia, por ejemplo. Es la que llamamos introyección. Bien. Uhum, uhum. Entonces, vamos a ver así diferentes, a ver, maneras de abordar una realidad nueva y son varios abordajes necesarios que todo el mundo pasa y que seguimos pasando toda la vida. Y después de haber tenido esa experiencia de 2 horas, de 4 días, de una vida o de un año, necesitamos un momento en que cortamos con todo, que ya salimos del presente para integrar. Entonces es una resistencia al presente muy buena, útil para poder integrar. Pero hay personas que disfrutan tanto de estar, ¡ay, qué bien me ha salido! ¡Qué bien lo he hecho! Y entonces se aíslan de nuevo. Allí están creando una resistencia al presente. Entonces vamos a ver cuáles son esas diferentes maneras de abordar bien, abordar con seguridad el presente, maneras que son instintivas, pero que una de ellas hemos desarrollado demasiado y maneras posteriores, ¿no? Entonces va a ser muy útil reconocer la nuestra, porque tiene cada una tiene características que nos cierran al presente y de un modo muy justificado. Es peligroso, no merece la pena, bien, veremos todo eso. Y cuando tomamos conciencia de cuál es la nuestra, nos facilita el, primero, reírnos un poco de nosotros. Ah, otra vez me autoengaño, otra vez mi ego, ¿no? Y entonces eso me permite mirar, a ver, ¿qué es esa situación que me impresiona y que me tengo que defender tanto? Entonces voy a agradecer a esa resistencia, mostrarme algo importante para mí, algo nuevo, importante para mí, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver con la Gestalt. La Gestalt es ante todo el contacto en el presente. ¿Qué es lo que me impide estar en el presente? E com relação ao Eneagrama, que aliás é uma abordagem Y que eu gosto tanto. entonces, para mí es delicado lo del eneagrama, porque es un conocimiento muy grande al que honro mucho, que conozco mucho y que me parece maravilloso, Sim. pero que hay muchas formaciones y maneras diferentes de enfocar el eneagrama. Entonces, no pienso dar una formación al eneagrama, no, solamente retener lo que describe el enagrama como las resistencias típicas de los 9 eneatipos, ¿no? Aham, Solamente. Y poder ver la función de cada resistencia en la vida de la persona.
Y lo que es importante, fíjate, que vemos que hasta los bebés ya tienen definidos el eneatipo. Oh, A veces, desde antes del nacimiento. Quiere decir, por las fidelidades que tiene padre, madre, ancestros, o por lo que ha vivido durante el embarazo. Y otros bebés tardan bastante en tener su enegrama. Eso porque mi marido lo testa con péndulo, porque lo representamos y todavía no sé qué es lo que define que uno ya tenga un eneatipo, ¿sabes? Es muy ajá. interesante. Pero aquí no voy a hablar de números, de eneatipos, porque hay personas que no saben. Y luego también hay personas que saben su eneatipo o, a ver, o que creen que lo saben. Sí, esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto super importante que você falou agora, porque você já trouxe Eneagrama de uma outra vez. E eu lembro que eu estava, e eu tinha feito o Eneagrama aqui com uma pessoa muito reconhecida, que inclusive já faleceu. E o resultado dos dois processos, que foram dois processos para as virtudes e as resistências, eu tinha chegado a um resultado de número 2. Mm. E eu estou contando essa história até para ilustrar isso que você está falando. A gente às vezes acha que sabe. E daí você fez o exercício e eu descobri o 6. E logo fui ler sobre o 6, fui estudar sobre o 6 um pouco mais, porque na época eu não tinha dado muita importância para ele, porque não era o meu, e eu nem era terapeuta nessa época. E quando eu fui ler toda a descrição do 6, eu falei, ah, não é que é isso mesmo? Faz muito Ya, sentido. ya. Entonces, es difícil también. ¿Por qué? A ver, primero, el eneatipo es un sistema de descubrir la propia personalidad y precisamente con todas sus sombras, con todas, con tu esencia, con tus valores, con tus virtudes, con la dinámica hacia la que tiendes, pero también están todas tus sombras o resistencias o miedos, bien. Y lo propio de una resistencia es ocultarse. Y entonces, entre los profesionales del enneagrama dicen que hay números que nunca nadie dice qué es. Por ejemplo, un 3 nunca descubre que es un 3. Un 9 pocas veces descubre que es un 9. Un 4 dice, yo soy único, por lo tanto no soy de ningún tipo. O sea, así, ¿no? Entonces, los cuestionarios funcionan, funcionan demasiado a nivel mental. Eso es. Y yo he visto que la eficacia es que alguien externo a ti, con un medio energético, te pueda decir, pues tu número es tal, tu nivel es tal, ahora estás un poco estresada, entonces estás más en tal sitio, integrada, desintegrada, bien. Eso ayuda Aham. muchísimo. Alguien externo a ti, ¿no? Pero claro, alguien en quien tú puedas confiar y que sabes que a nivel energético pues percibe bien las cosas. Entonces, eh, no es mi papel en ese curso, es solamente describir las diferentes resistencias eh, que son muy variadas. Y que algunos, pues mira, el 6. Yo conocí a una persona que después aceptó ser 6, pero primero dijo, no, yo no tengo miedo nunca, no tengo miedo nunca. Y a raíz de que le dijeron que era 6, empezó a descubrir sus miedos. Y entonces a liberarse, a liberarse, a liberarse, ¿no?
Sí, sí. Lo principal, por cierto, lo miedo de sentir miedo. Mm, sí, ya, ya. E, que bueno. Brigitte, estou muito feliz com a entrevista que nós fizemos. Eu estou muito ansiosa para o curso de outubro. Oxalá eu possa estar em São Paulo à época. Agora estou bem longe de São Paulo, mais de 2.500 quilômetros de distância, mas espero poder estar em São Paulo para estar com você. E aqui, gente, na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar um link para inscrição nos cursos da Brigitte em outubro, as datas e maiores informações para que vocês possam acessar essa sabedoria que é da Brigitte, que eu tenho a honra de receber já há tantos anos. Então, eu quero te agradecer muito, Brigitte, ter aberto espaço na tua agenda para essa conversa, para que a gente pudesse divulgar o trabalho, não somente isso, divulgar esse conhecimento que é tão importante para todos nós, e, enfim, desejar uma excelente vinda para cá, para que a gente possa se encontrar, então, em outubro. Gracias, Claudia. Va a ser con mucha alegría y mucha emoción estar con todos ustedes. Cada país tiene una vibración diferente y en Brasil recibo mucho de toda su vibración, de su fuerza, de su compromiso. Es muy grande. Entonces, gracias. Gracias por invitarme e gracias por vernos dentro de pocos días. Graças. E você que gosta do conteúdo de constelação familiar, de terapias integrativas, experiência somática, então acompanhe esse canal. Se você não segue ainda, já clica, segue, clica no sininho para receber notificações cada vez que você tiver aqui um vídeo novo. Deixa seus comentários e perguntas. Aqueles que eu não souber responder, eu vou procurar a Brigitte para me ajudar a responder. E também deixa seu like nessa entrevista, porque isso é muito importante para que o canal chegue a mais pessoas. Muito obrigada pela audiência e nos vemos na próxima entrevista do Café com Mestres. Muchas gracias.